Sí. Porque pone o sea, ya me pone finalizar stream, luego se supone que ya estoy. Vale. Sí, creo que ahora sí. Hemos vuelto. Estoy oyendo. A ver, ¿dónde estás tú? Ya estamos. Bueno, chicos, yo avisé nada más empezar que suelo ser un poco desastre con las tecnologías, pero hemos conseguido estar 1 hora sin fallos, más allá de se nos oía bajito, que vamos, que eso ni es fallo ni es nada. Así que nada, espero que no se vuelva a caer. Ya está. Algún metafísico que no quiere que se difunda la palabra de la lógica. Gabilondo seguro que está por aquí echando un ojo diciendo, yo esto no, que esto no. No, hombre, no. Bueno, yo ya no sé qué parte se ha escuchado o no. No iba a estar aquí metiendo cizaña, pero es que es el único como metafísico conocido que se me ha ocurrido decir su nombre. Que no sé hasta qué parte se ha escuchado. Estaba yo aquí haciendo una explicación completa. Estábamos con la abducción, estaba explicando. Con las falacias. Que nos digan ellos dónde nos habíamos quedado. Que tú estabas diciendo que si nos quedábamos solo con las falacias, yo creo que es ahí donde se ha caído. Con las falacias clásicas y olvidamos el resto de problemas que a lo mejor era un poco... con la investigadora mexicana. Ahí no hemos quedado, vale, perfecto. La había puesto de ejemplo porque ella es una de las que más se ha dedicado a la lógica abductiva, este tipo de razonamiento, y ella pues ha trabajado durante años con médicos que realizan diagnóstico diferencial, intento aprender los nuevos términos, y a partir de ahí pues ha trazado una serie de conclusiones para luego formalizar esta lógica, con idea de que esta lógica pueda luego ayudarle a esos equipos clínicos que están valorando casos muy complejos. Es decir, ¿qué es lo que queremos ver? Pues qué le pasa a una persona. Cuando tenemos muchísimas opciones distintas, con estos síntomas le pueden pasar todas estas cosas, pues ¿cuál es la más probable o la menos probable? ¿Por dónde empezamos a decir, pues es más probable que le pase esto? Es decir, y quizás puede tener un cáncer, pero es que a lo mejor es esto que es menos grave, pues vamos a valorar. Entonces, este tipo de decisiones que, digamos, funcionan como una red más que de manera lineal, desde esta lógica se dejan formalizar y entender e incluso se intentan automatizar, aunque es verdad que el factor humano hace falta. Entonces, volviendo a la pregunta que habían hecho, obviamente es un razonamiento así está fuera de las falacias clásicas. Eso no quita que, de manera general, que es lo que estaba proponiendo Nerea con ese clip bot que se dedica a encontrar falacias, de manera general, cuando estamos transmitiendo un argumento básico o algún tipo de opinión más cotidiana, sí es verdad que nos quedamos en las falacias más clásicas. Entonces, siempre hay que valorar un poco de qué estamos hablando. Si nos metemos dentro de un ámbito científico muy concreto, pues hay que abrir un poco más el espectro de tipos de razonamiento. Si estamos en una charla así cotidiana, sí nos vale lo que habían dicho ya los medievales. Claro, es lo que yo estaba, o sea, cuando yo lo pensaba aplicar a Twitter es porque me parece que no estamos yéndonos a un campo en el que necesitemos, pues eso, como más, es que hay gente que hace falacias una detrás de otra sin darse cuenta de absolutamente nada y que, pues eso. Vale. Vale, es que a todo esto yo seguía con la gente del... A ver, que todo esto creo que no funciona. Mira, sí. Que no sabía si salían los mensajes en la pantalla. Y sí. Que eso, que estaba viendo como las tecnicidades. Si la gente nos veía, nos escuchaba tal cual. Vale. Bien. A Vox no le gusta esto. De ir pillando falacias. Genial. Es el gran aporte de los comentarios en este momento. Bien. Vale, no sé en qué más. Ya no hay más preguntas. Porque como nos hemos caído, ya no hay más preguntas. Entonces ahora. Vale, sino que si había alguien que había preguntado algo que quiere que le respondamos, que lo repita. Sí, si no, pues seguimos. Porque otra opción no tenemos. Tenemos la de cómo aplicar la lógica en el día a día. Claro, ¿cómo aplicarla? Realmente, más que cómo aplicarla es... O cómo explicarla para que esté más en el día a día, o, bueno, en fin, humanizar la lógica. Vale, tenemos ahí dos vías, es decir, por un lado podemos hablar de qué manera conocer la lógica nos puede ayudar
digamos, de una manera más personal, que es un poco esto que estábamos hablando de no cometer falacias, tener un pensamiento crítico y este tipo de cosas. Y por otro lado está el gran melón abierto de cómo enseñar la lógica y cómo intentar cambiar la manera en la que la enseñamos. Y eso es peliagudo, de antemano es peliagudo, porque hay claramente dos visiones enfrentadas. De hecho, hace no mucho, algunos docentes de lógica tuvimos un pequeño congreso, digamos, entre nosotros, para hablar un poco de esto, de las concepciones de la lógica, y se volvió a ver lo mismo. Decía, hay claramente dos paradigmas enfrentados. Uno, digamos, que busca una finalidad más didáctica y que intenta no perder nunca esa raíz filosófica y, por tanto, en vez de tanto símbolo, tirar más por eso, por términos y por muchos ejemplos concretos y explicar un poco más las teorías de la verdad, de qué manera entendemos estos conceptos. O sea, voy a aprovechar este momento, ¿vale? Porque han hecho una pregunta que me parece que en este momento puede casar, ¿vale? Y lo digo como experta en la cuestión. Dice, pregunta para las dos. Del 1 al 10, ¿cómo de ligadas están la lógica y la metafísica? Te he parado en este momento porque me parece que esa manera de explicar la lógica, que es con la que yo conseguí mi puta matrícula de los cojones, está mucho más ligada con la metafísica, en el sentido de sí. Explicar los ceros y unos que hay detrás del mundo o la relación entre el 0, 1, el lenguaje y el mundo. O sea, Frege nos puede parecer más o menos exagerado, pero tiene una intención globalizadora y explicativa de la totalidad de lo que nos rodea. Entonces, cuando tú explicas la lógica desde un punto de vista más englobador o más ligado a todo lo demás, es mucho más metafísica y en ese sentido creo que es lo que tú llamas también más didáctica, pero porque es que no hay nada como estar ligado al mundo para que las cosas se entiendan. Por eso, por ejemplo, yo he hecho... Claro. Soy dada a poner ejemplos constantemente porque me parece que es la manera de ligar las cosas. Entonces, ¿la lógica está ligada a la metafísica? Pues del 1 al 10, pues diría que 10. De hecho, tú y yo hemos tenido una discusión. O sea, a ver, es que claro, esta charla pues está siendo así como muy dinámica y muy, o sea, muy didáctica de explicarnos cosas, pero como nosotras no sabemos lo que piensa la una y la otra, pues a veces nos hemos saltado pullas. Y entonces yo a veces te he dicho, tú eres como que ves la lógica en todas partes y yo en cambio veo metafísica en todas partes. Para ti la lógica explica muchas cosas, para mí es la metafísica la que explica muchas cosas. Entonces, o están ligadas completamente o están completamente desligadas y cada una explica una cosa. ¿Tú qué opinas? Pues yo sí opino que están completamente ligadas. A ver, ahora te has cortado. ¿Me he cortado? Eso. Sí, es que como tenemos una retransmisión distinta, tú y yo, que los demás, por eso. Ya, es que, bueno, en fin. Están completamente ligadas. Pero que son dos maneras totalmente antagónicas de explicar el mundo. Es decir, tú te paras a mirar los ceros y unos y yo lo que se produce con los ceros y unos. De alguna manera. Eso es. Sí. Yo busco el sustrato, tú buscas lo que hay en la superficie y más allá. El sustrato del sustrato, porque si la lógica es y la lógica existe, ¿quién le da ese valor ontológico a la lógica? Sí, señora. Yo gano, estoy por eso es la metafísica la ciencia primera. Pero que... Te digo que hay algunos lógicos, yo ahí me excluyo, pero me consta que existen, que han creado un ámbito que se llama metametafísica. Ahí lo dejo. ¿Y qué quieren hacer con eso? Pues plantear una lógica que vaya a los fundamentos de la metafísica, al sustrato del sustrato del sustrato. Pero vamos a ver, si tú construyes algo para explicar algo que explica la totalidad de todo, es que estás haciendo un bucle. Quiero decir, el primer motor inmóvil de la filosofía es la metafísica. Si me pones otro detrás, estás haciendo trampas.
Por eso le llamas metametafísica, pero es que es una gilipollez. Porque sigue siendo Yo menciono su existencia. Vale, gracias más allá, a mí me deja. Gracias por la información. Yo sigo pensando que aunque lo llames meta, mete todo lo que quieras, pero metafísica. Pero déjala fuera. O sea, que es que no, o sea, quiero decir, no hay nada más allá. Es primer motor móvil. O sea, está el primero y el primero del primero. Pues no, sigue llamando primero. O sea, ¿no? Sí, Quieres sí. parecer más guay, pero en realidad no eres guay. Él sigue siendo el primero, metafísica. Bueno, en fin. A ver, yo volviendo a la pregunta esta que nos han hecho y que tú luego me has reinterpretado, yo sí considero que están ligadas y de hecho para mí están a la par. Es decir, la metafísica desde su ámbito metafísico quiere abarcar ese todo y ahí tú eres experta en explicarlo de una manera maravillosa. Y la lógica está tratando de entender eso que se está haciendo en la metafísica con otro lenguaje, con otra estructura y sacando conclusiones de ahí. Como intentando ordenar. La otra. Quiero decir, porque eso yo es. sin estructura de pensamiento no podría pensar. Y Ahí. eso, yo estoy pidiendo, por favor, ataquemos las falacias. Quiero decir que en cierta manera yo te doy preguntas que tú vas o sea, digamos que yo te doy el contenido con el que tú vas a sacar las fórmulas y yo luego utilizo esas fórmulas, ¿no? Es como una... Y yo te doy la forma, tú me das el contenido, pero yo te doy la forma. Forma y contenido, forma y materia. Aristóteles, hemos vuelto. Aristóteles. Continúa. Yo creo, o sea, un reto sería la próxima vez, cada vez que digamos Aristóteles, chupito. O sea, Chupito. Esa o no decir la palabra Aristóteles. Y cada vez que digamos la palabra Aristóteles por error, nos toque chupito a nosotros. En fin, acabamos mal. Pero pues es Hombre, hay sinónimos, ¿no? Podemos hablar del esta girita, del de esta gira. Bueno, pero ya aquí entraríamos en a qué hacemos al referente, ¿no? Y la referencia. Da igual. Claro. Si Frege. Volvemos a Frege. A Frege. Entre Frege y Aristóteles yo creo que es imposible, no... Está todo hecho. Los dos de los chupitos. Nos hemos puesto muy lemórficas, claro, lo de materia y forma. Y forma. Y luego comentan cosas, bueno, siguen, es que esto es muy gracioso porque nosotros tenemos nuestras coñas aquí y ellos tienen las coñas paralelas. Entonces, bien. No, estoy leyendo sobre los doritos, ¿sabes? No sé cómo han llegado a los doritos. La metafísica. Están con claro, la metafísica premium, es la metafísica. Aquí todo se arregla con el aforismo postmoderno. Todo es un constructo. Y ala, Doritos y Monster Verde. Zizek termina diciendo que todo es ideología. Yo es todo metafísica y Zizek es todo es ideología. Todo decir está sobre la base de lo que no se puede decir. ¿Lo hermenéutico está por encima del apofántico? Este va en serio. Perdón, esta era una pregunta seria en medio de los doritos. Todo decir está sobre la base de lo que no se puede decir. Lo hermenéutico está por encima del apofántico. Lo apofántico es Aristóteles, es el lenguaje apofántico que al final es una simplificación del lenguaje. Aristóteles dice, vale, tenemos muchas maneras de expresarnos, pero vamos a simplificarlo, vamos a quedarnos con una parte muy pequeñita del lenguaje que es la que va a usar para su lógica, que es el lenguaje declarativo, afirmativo, negativo. Por eso la lógica al final es una idealización, es una generalización, que es lo que le permite convertirse en universal, en función del autor que veamos, más o menos universalizante, pero... y lo hermenéutico, entiendo yo, corrígeme, pero entiendo que precisamente se inspira en todas las particularidades y peculiaridades que tiene el lenguaje y todas las maravillosas ambigüedades que nos permite el lenguaje natural. Eso en la lógica no lo tenemos en cuenta. Es que aquí está como la lucha que se nos ha generado entre analíticos y continentales. Los continentales serían como más metafísicos o más englobadores, más necesitados de contexto y pragmatismo, y en ese sentido la hermenéutica estaría en ese lado, a la hora de mirar el lenguaje, porque tanto digamos que la lógica como la hermenéutica se basan en las palabras y el lenguaje. Pero la hermenéutica necesita todo y la lógica no necesita nada.
O sea, A ver, tampoco nada, es no, eso. o sea, pero quiero decir que en cierto sentido, en el uno es cuanto más mejor y en el otro cuanto menos. En la lógica al final es, sabemos que está el todo, sabemos que está ahí, pero de ese todo vamos a abstraer aquello que podamos al final aplicar a modificaciones del todo. Sí, sí. O sea, Nos, claro, quien ha hecho programación, digamos que la lógica son las etiquetas que tú vas a aplicar para conseguir determinadas acciones que van a hacer el código, ¿no? O sea, HTML yo creo que lo hemos visto todos, que si tú pones una P, lo que te va a aparecer ahí es un texto. Si pones un H1, el texto va a estar en formato tal. Entonces, digamos que la lógica lo que hace son las etiquetas. Y la hermenéutica, la base. claro, la base. Y la hermenéutica se preocupa tanto de las etiquetas, dice, vale, están ahí, le dan una... y se preocupa de cuál es la acción que provocan esas etiquetas y, El contenido. y todo lo demás, es decir, dónde está metido ese código, ¿sabes? Porque no es lo mismo que yo haya escrito un tweet que un artículo en una web o que la Wikipedia, y entonces la lógica solamente sería mirar etiquetas. Y la hermenéutica es mirar el todo. Entonces, pues te digo que la lógica, cuanto menos, mejor para eso. Ya, Menos pero la lógica no sería mirar etiquetas, sería crear esas etiquetas y configurarlas, relacionarlas y ver cómo pueden generar otras nuevas. Claro, mirar etiquetas no, en realidad es eso, es crear etiquetas para que nosotros podamos utilizarlas. Y en ese sentido Claro. tiene que ver cómo nosotros articulamos el lenguaje y qué necesidades tenemos o cómo creamos para generar esas etiquetas. Por ejemplo, claro, ahora necesitamos el H1, el H2, pues que a lo mejor dentro de X tiempo necesitamos el Pitipluku 45, porque hemos empezado a hacer cosas maravillosas dentro de Internet y entonces necesitamos la etiqueta Pitipluku. Claro. Y entonces, pero Y aquí estarán los lógicos para inventarla. Claro, y por eso también pues nacen aplicaciones o nacen cosas porque hay gente que va como por delante pensando qué vamos a necesitar o explica qué cosas estamos usando y no nos damos cuenta y que necesitan su espacio propio. Y para eso está la lógica, Correcto. para dar espacio propio a cosas que decimos que no nos damos cuenta. ¿No? Poco podemos... Espera, la gente Buena está hablando, yo les he conclusión. ignorado. Mi madre siempre me dice que todo extremo es malo, ni muy analítico ni muy continental. Y yo le creo porque habla con la lógica del amor. ¡Viva Maravilloso. las madres! Contra eso, Contra una madre no se puede hacer nada. no, contra el amor ya tampoco. Me encanta cuando hacen preguntas porque ya nos ponen entre paréntesis, en serio. ¿Vale? Esta es una pregunta que va en serio y es Me encanta. Lo mejor es que yo no te digo quién las está haciendo, ¿vale? Porque así no Vale. eso. Pero eso, nos preguntan por la semiótica. De hermenéutica. Wow. Vale. A ver, la semiótica engloba pragmática, semántica, sintaxis y todo lo demás. Yo tampoco es que tenga mucho conocimiento, entonces no me voy a atrever aquí a dar una definición propia, pero lo que sí tengo entendido es que un estudio en semiótica es entender el lenguaje desde todas las perspectivas. Tener en cuenta la estructura, tener en cuenta la verdad, tener en cuenta la parte pragmática del contexto y un poco englobarlo todo. Pero eso ya no es lógica, eso se haría en todo caso desde parte de la lingüística y parte de la filosofía del lenguaje. Y la lógica ya está fuera. Y entonces la diferencia entre hermenéutica y semiótica, la semiótica sigue siendo como sujeto, verbo, predicado, pero venidos a más, ¿no? Pero más, claro, pero incorporando también... Quiero decir, la hermenéutica sería hacer el comentario de texto. Sí. La semiótica sería hacer el análisis de la frase entera y luego la tabla de verdad adjunta. Y el contexto donde se ha dicho la frase, si es en un ensayo, si es aquí, si es allí. Pero el contexto yo creo que está más en la hermenéutica, quiero decir. Pero el contexto justo del texto, no necesitas el autor, la época, el no sé qué, solamente... Eso es.
Pues eso. El primer marco, digamos. La hermenéutica se va al último y la semiótica está Vale, como pues en el entonces primero. tenemos eso, la hermenéutica, la semiótica y la lógica. Así. ¿No? Y al final la lógica es algo que puedes aplicar al lenguaje, no estás obligado a Claro, porque aplicarlo está porque la dentro de tus lingüística está ahí. neuronas. Es que la lógica está dentro, o sea, digamos que van así como las matrioscas. Eso es. Lógica, semiótica, hermenéutica, matrioscas. Bien, ya está. Paro de hacer metáforas. Luego nos han preguntado por la, no sé. Falacia de autoridad materna. Por lo de que las madres siempre llevan la razón, ¿no? Mira, más metáforas. La hermenéutica sería el marco, la semiótica podría ser la pinacoteca, ¿dónde está el cuadro? ¿Cómo, cómo? Al revés. No, claro, sería al revés. La hermenéutica sería la pinacoteca y la semiótica el marco. Ese sería el... Claro. Así. Y luego la sintaxis y semántica sería ya una parte del cuadro solamente. Sería las pinceladas, ¿no? El estilo. Sí. Sería Y la lógica, el análisis de cómo se ha hecho. La lógica sería el lienzo, el tipo de... el sustrato. Y la metafísica llega y dice, bueno, pues todo esto que os habéis montado, llego yo y te desmonto. Y ya está. Y así. Vamos a dejarlo ya. Y se clausura la pinacoteca y nos vamos a la Y siguiente. y nos vamos todos de fiesta con los doritos y el flipi, ¿cómo era? Filoclip. 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 Con túnica. O sin túnica. Pues eso. Pues no sé si queremos preguntar algo más, hacer algo más, aportar algo más. Bueno, nos ¿Hay queda más preguntas? pregunta para mojarse. ¿El principio de no contradicción, principio metafísico o lógico? Ambos. Sí, estoy contigo. Pero claro, es que ahí como nosotras vemos cada una lo suyo. Pero yo no sé por qué. O sea, entiendo que nace como algo lógico, pero para explicar algo no lógico. Es decir, Porque la lógica empieza. al llamarlo principio es casi como llamarlo ley de no sé qué. Entonces, Sí, es como un poco trampa, pero en realidad lo que está proponiendo es una cuestión metafísica de fondo. claro. Es decir, más que la forma, lo importante de ese principio no es tanto la forma, sino como lo que provoca esa forma. No, no, porque la forma que te está dando es que es imposible que tengamos a la vez algo verdadero y algo falso. Y eso es estructura. Eso es el principio de no contradicción. Ahora tú vienes y lo rellenas. Ya, pero es que, por ejemplo, claro, ese principio ya se nos ha ido a la mierda con el gato Schrödinger. Es decir, Y con todas las paradojas. pues eso, pero al final lo que nace para intentar explicar algo que parecía de sentido común, Sí. ¿vale? Entonces, y que explica cómo es el mundo. O cómo es una generalización de la mayoría de Claro, interpretaciones del mundo. porque el P entonces Q no tiene por qué ser algo directamente sobre el mundo, sino que ahí está atacando al lenguaje, pero en el de no contradicción yo lo veo como una visión más de el mundo, o sea, no sé si me Es explico. ontológica. Sí. Sí, es como es un principio, entonces al ser principio es meta. Claro, Partir de es eso, desde la metafísica, sí, pero desde la lógica está en la base de la lógica clásica, pero también te digo, hay lógicas que lo niegan. no, ya, Está la lógica cuando se paraconsistente que despertó la dice, lógica, vamos a pasar de esto. cuando se despertó la Sí, lógica, dijo, pues voy a tirar sí. toda la mierda. Que es lo que han hecho todos los posmos, también te digo. Que han dicho, todo lo que ha venido hasta ahora no me gusta y lo tiro. Y dice, joder, pues vosotros tenéis, o sea, lo pienso, ¿no? Y digo, los lógicos lo tenéis como súper fácil para tirar, porque quiero decir, entre comillas, solo tenéis una cosa que tirar que lleva mucho tiempo.
Que no A había ver, como una... O sea, quiere decir que no tenéis como muchas ramas que tirar. Que la posmodernidad está intentando matar la metafísica, pero al matar la metafísica estás casi matando la filosofía y es como muy difícil, porque ha habido como mucho progreso, pero en vuestro caso es como, ¡buah! Tengo ahora para investigar todo, ¿sabes? claro, lo que pasa es que tampoco se puede hacer a lo loco, porque la lógica al final parte de una serie de principios y leyes, y si tú niegas uno de esos principios, tienes que decir por qué lo niegas, y luego que tu sistema siga cumpliendo una serie de normas que están predeterminadas y que son las que te lleva a decir si este sistema se puede luego aplicar o no. Entonces, No, tampoco sí, es que sois fácil decir ahora... cuadriculados. A ver, que sois cuadriculados, que eso lo sabemos. Entonces, pues os cuesta un sí, poquito. claro. Pero como somos cuadriculados en el mundo de la posmodernidad, que es el del ciclismo, pues como que entiendo por qué entiendo que la lógica haya podido en este momento estallar, porque hemos salido del estatismo en el que estábamos, ¿no? Porque es que hasta ahora era Es como... que de hecho ocurre a la vez. Si es que la explosión gorda es de los 70, 80 en adelante. Claro, pues eso, si es que lo mejor es que yo esto no lo sabía, ¿sabes? Pero es que no hay más que ver la evolución de la filosofía y del mundo para entender por qué se despertó la lógica, porque de repente salimos del estatismo y del dualismo. Claro. Claro, precisamente del principio de negación, yo creo que salimos, ¿no? Un poco en ese momento. Claro. Y bueno, pues Abrazamos la contradicción y ya a partir de ahí. ahora, en la metafísica lo hicimos antes. Bueno, pero nosotros lo estamos haciendo mejor. Ya, bueno, ya os llegará bonito ese momento en el que os lleguen los siguientes y digan la lógica no, a matar la lógica. ¿Eh? Pero Que si, ya, ya os si ya la están llegará. matando, Los si ya la están matando. Hombre, a nosotros nos están matando los metarrelatos, no van a matar bueno, a ti te tienen que estar ya matando el metarrelato lógico. A nosotros nos matan en la filosofía. Es verdad que luego Bueno, a tenemos la ver, matemática, la ingeniería y otros sitios donde nos recogen encantados. Pero en filosofía, según para donde mire, hay quien te dice que la hombre, lógica hay que destruirla. es que, hijos, habéis tardado un poquito, ¿sabes? Y ahora de repente, pues no hay manera de Estábamos frenar. cogiendo fuerza, estábamos cogiendo fuerza. Ya estabais hibernando, ¿no? Como los ositos. Han dicho, Sí, que ahora sí. es la época del chicle, vamos. De menta, ¿eh? El nihilismo lógico ya ha surgido, nos comentan. Sí, no me extraña. Esta me ha encantado. Yo creo que me haría una camiseta con la siguiente frase: siempre habrá yonkis de la meta. Me encanta. Eso soy yo. La. Vale. Chicles de meta. Ya no son chicles de menta o de fresa. Son chicles de... Que nunca se termina, ¿no? Que va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Sí, se te hace bola. Es un chicle que se hace bola y bueno, pues ahí se te queda ya para siempre, como el primer motor. El metachicle ha llegado. Pero no te lo tragues, por si acaso. No, que mucho puede ser un poco contraproducente. Esto está siendo más divertido de lo que me esperaba. Gracias. Y sin una gota de alcohol, ¿eh? Sin necesidad de hacer la fiesta de los chupitos y Aristóteles. Bien. No sé qué más que nos quedaba en el tintero del guión. Hombre, nos quedaba hablar de todas las maravillosas aplicaciones tecnológicas de la lógica, que son Pues miles. cuéntalas para que la gente sepa que aparte de servir para echarnos unas risas, la lógica y de que la lógica se ha despertado en la época del chicle, pues se está utilizando la lógica para cosas como la que estamos haciendo hoy. Cuéntanos, ¿en qué se usa la lógica? Eso, por ejemplo, es decir, la computación, Internet, ahí hay una lógica de fondo que es la lógica computacional. Pero es que luego también hay lógicas detrás de prácticamente todos los grandes avances en tecnología, robótica médica, en domótica, que es lo que te... A ver, cuéntame el chiste, porque si te veo riéndote... Claro, es que tú no, como no estás viendo la aplicación, no ves los chistes, pero es que han dicho que se va a Claro. hacer es un chicle boomer.
Ay, de verdad, oye, yo quiero poder ver los comentarios, esto es injusto. Pone hashtag, perdón. Yo le digo desde aquí, gracias. Ostras, Pedro. Gracias. Sí. Bueno, las aplicaciones de la lógica. Mira, ese chicle tú lo estiras para todos los lados que tú quieras y sigue dando pavas. Ese es el resumen. Aplicaciones de ingeniería, todas las que quieras. De tecnología, todas. Internet, programación, mezcla de unas con otras. Negociación en economía, también hay una lógica que se mete ahí. Todo, al final, es verdad que se deja aplicar a donde quiera. ¿Qué pasa? Que para aplicar... Vas haciendo etiquetitas. Claro. Claro, lo que pasa es que, claro... Yo creo que si todos, supongo que la mayoría de los que estamos aquí, cuando hablo de las etiquetas de programación, sabemos de lo que estamos hablando. Si alguien no, pues que levante la mano y diga, yo no me he enterado, ¿sabes? Pero... A ver, se pueden entender como unos posits que le pones a las cosas para aprenderte lo que significan. Sí, pero no es solo para aprender qué significan, es para qué sirven en realidad. Ya. Es que es... Ya. No es definición, es que claro, la lógica no define. Pero te ayuda a definir. Pero ayuda a definir, pero no hace, o sea, a ver, por sí sola la sensación da estructura, ¿sabes? Es como cuando tú haces, te piden que hagas un resumen y en lugar de hacerlo por escrito, te dan una especie de árbol en el que tienes que poner conceptos dentro de ese árbol y unos están ligados con otros. Y entonces tú ves la forma del árbol, que es la que te va a dar la lógica, y en función de esa forma de árbol y el texto que tú tienes al lado, vas a saber qué palabras te está pidiendo ese arbolito. Sí. Y entonces, claro, por eso te digo que la lógica no define, porque no te dice... esto significa no sé qué, pero sí que te permite estructurar o desestructurar, o sea, estructurar a su manera o desestructurar. Bueno. Las dos variantes. De hecho, una de las ventajas de manejarse bien en la lógica es precisamente eso, que tú ves un caos de información y así, con bastante facilidad, eres capaz de organizarla, sí. Y eso, todos los que terminan un grado en filosofía, al cabo de, si no en el mismo momento de terminarlo, si se comparan esas personas con otras titulaciones que no insisten tanto en este tipo de pensamiento formal, sí. Te das cuenta de que los filósofos y las filósofas al final tenemos esa capacidad de reordenar las ideas y de ver conexiones. Igual que se dice, la filosofía te ayuda a ver todos los puntos de vista, la filosofía te ayuda a ordenar tus ideas, a transmitirlas de todas las formas posibles según a quién se las estás transmitiendo. Ahora, lo curioso es que esa capacidad que adquirimos desde la filosofía no está enseñada desde la asignatura de lógica. Es decir, es algo como que, vamos, el hábito... Es transversal. No, es como es una constante, el vivir con esa necesidad de estructurar, leer, colocar, ordenar, lo aplicamos. Sí. Nadie en la carrera nos dice eso que estás haciendo es gracias a la estructura lógica. O sea, quiero decir, la parte de las habilidades, que no sé cómo se llama ahora en bachillerato, las competencias. Las competencias transversales, claro. Esto, las competencias transversales básicamente son competencias filosóficas, la mayoría. Claro. Y es muy curioso eso, que los filósofos salimos con una lógica, o sea, con una capacidad de organizar y de ver y de estructurar tal, todos, o sea, puedes saber más o menos filosofía, más o menos contenidos, haber leído mucho, haber leído poco. Yo no voy a decir de cuál soy, pero la capacidad... pero la capacidad de ordenar y sacar la paja el grano. Correcto. Yo, eso es. De verdad, que doy gracias al cielo, porque claro, otra cosa no, pero paja en los textos de filosofía y para el vapopurrí. Y porque en los analíticos no tanto, que esa es otra. Eso también lo hemos comentado. Ese es otro melón, que vamos a dejarlo ahí.
Esto ya lo comentamos en otro momento. Pues eso, que es verdad que muchas de las cosas que hacemos es gracias a la lógica y no se le da ese valor o no se le pone de relieve en ningún momento. Y cuando tenemos la asignatura de lógica, nos enseñan matemáticas o metafísica de la básicamente. lógica, pero la lógica aplicada a nuestra vida o al Ya, pensamiento, la lógica como herramienta, se da por hecho. Y no se da ni en ninguna asignatura en concreto, ni tampoco se le da valor en el resto de las asignaturas, así como competencia transversal de esas. hombre, a ver, casi todos los grados tienen asignaturas de estas de comentario de texto, interpretación de texto o algo por el estilo. Ahí es verdad que se está aplicando eso por norma general. Si te vas a asignaturas de la analítica más práctica, temas así de filosofía de la acción, filosofía moral, cuestiones de teoría política, pero desde un punto de vista como de la estructura analítica, ahí sí se suele plantear desgranar los argumentos, cómo sacar conclusiones, cómo contraargumentar. Eso al final es lógica también. Es verdad que no se llama como tal y en la asignatura no se explica, Claro, que pero también al final... que igual lo que cabe es decir, esto es lógica, esto es lógica, ¿sabes? Incluso si Claro, queremos en las competencias que vienen en bachillerato, decir esto es filosofía, esto es filosofía, esto es filosofía. Y esto es lógica, esto es lógica, esto es lógica. Y buscar ya, maneras que es lo de... mismo. Bueno, quiero decir, pero habrá cosas que tengan que ver más con... Porque definir no es... Porque ya hemos dicho que la lógica no define, ayuda a la definición. Pero definir no lo hace la lógica. Para definir tienes que tener No, pero contenido. Yo era te prepara el metafísica, terreno. yo era el contenido. Entonces, sin contenido no defines una mierda. Claro, pero sin forma no tienes nada que hacer. Claro, claro, pero eso, que habrá cosas en las que no todo el tiempo sea solo lógica. Que habrá otras Tú cositas eres que un sí. contenido, vamos a ver, tú eres un contenido cojo y yo soy las muletas. Sin las muletas no puedes andar. Te quedas ahí, en el sitio. Pero ¿y qué bonita soy? Pues yo no me muevo. Me quedo como primer motor inmóvil. Perfecto. Te juro. Pues ahí no te va a mover. Me pido el primer motor inmóvil. A ver, espera, más preguntas. Venga. Eh, ¿Podéis recapitular los melones que habéis dejado para la siguiente sesión? Me he quedado después de mi última pregunta con la dicotomía. Vale, si queréis, lo que podemos hacer es que como ya llevamos 1 hora y media larga y más o menos ha quedado claro qué es la lógica, dónde aplicamos la lógica, cuál es el valor de la lógica, que es no hace nada, pero es son unas muletas monísimas. Y sin ellas no te puedes O sea, mover y no el tiene primer nada motor dentro. inmóvil está muy bien. No tiene nada dentro, pero sin... ¿sabes? Esto es como el agua y la jarra, ¿sabes? Pues eso, una jarra muy bonita, pero hay que usarla para algo. Entonces, ¿para qué la usamos? Para el agua de la metafísica. Entonces, como más o Eso. menos ha quedado claro, la relación entre Claudia y yo ha quedado clarísima, la relación, materia, forma, agua y jarra. Y eso, Y el que... filoclip. Y también ha quedado claro que son unos vagos de narices, pero que se han despertado en la época chicle y se han venido arriba. Entonces, lo que nos hemos propuesto es hablar de la época chicle, que en la próxima sesión, el cómo se han venido arriba, ¿no? La fiesta de la posmodernidad lógica. Y ver, pues, bueno, un poco más en detenimiento la parte metafísica. O sea, porque tenemos en realidad dos cosas que ver. Sería la primera, Frege y su A intento de ver, y metafísica. ahí, y ahí, ahí hemos dejado el melón de la teoría de conjunto y Claro. esas idas de olla maravillosas Y de que tenemos en infinito más matemática. grandes que otros. ¿Vale? Ahí Sí, empiezan las primeras paranoias de la lógica que son súper divertidas y están muy enlazadas con la metafísica, ¿no? Y luego se nos ha quedado ese melón y el siguiente es la época chicle y las tropecientas mil lógicas y idas de olla que hay ahora mismo encima de la mesa. que hay hoy. Y luego está la parte más didáctica, digamos, ligada a cómo está la lógica ahora mismo en las enseñanzas, que es por donde íbamos ahora mismo, ¿no? Que eso también puede ser otro melón por ahí. Es decir, bueno, ¿de qué manera podríamos reinterpretar eso? Y
¿qué podemos hacer para que, igual que yo estoy intentando hacer que la filosofía, sí, bueno, yo hablo de filosofía como en general, y te incluye a ti, Bonica, que si no, no sé qué harías aquí, lógica, bonita, ¿eh? ¿Qué forma más bonita tienes? Pues eso, que intentar hacer que la lógica pues sea algo más dentro de la filosofía y no una especie de muletas olvidadas que no se nos puede olvidar que sin ellas no andaríamos. Entonces, eso, entre todos, habría que hacer una especie de brainstorming, que esto lo podemos dejar para eso, o sea, tenemos ahora mismo 3 melones abiertos. Frege y su meta ida de olla, las locuras del ciclo. Teoría de conjuntos y cosas. La teoría de conjunto, lo infinito, vamos, las idas de olla número 1 y luego las lógicas actuales chicle, que ahí probablemente aparecerán más melones, pero de momento lo hemos dejado como si fuera uno. Y el tercer melón es el de qué podemos hacer para mostrarle al mundo que hacen falta estas muletas. Igual os hay que inventar el filoclip y decir, chicos, usemos el clip, que a lo mejor nos ayuda. Eso, entonces habría que hacer un día un brainstorming para sacar la lógica del armario. Y nada, si se os ocurre alguna otra cosa que queráis que hablamos que se nos haya quedado en el tintero, pues estaremos encantadas de leeros, o bien por... Este es el momento de decir nuestras redes, Claudia. Podemos hacerlo podéis hablar con nosotros por Twitter o por Instagram. En Twitter... Correcto. El mío es que es muy fácil, porque es Philosophers, ¿sabes? No hay que complicarse. Y en Instagram es Somos Philosophers. Y Claudia es Claudia 5 Ang con J. ¿A que sí? Con J, correcto. Con J. Es que no el con otro G. día yo decidí que era con G y mandaba mails a sitios y mandaba cosas a sitios que no existían. Entonces, pues eso, nos podéis encontrar por ahí y preguntarnos cualquier cosa y pues eso, sugerencias de ideas y demás. Contenidos. Y esto explica dónde se queda luego, Nerea. Bueno, ¿Cómo se ve esto? Se queda aquí colgado en el propio Twitch. Muy probablemente lo descargue y tiempo después lo suba a YouTube. Dadme tiempo, que en fin, una tiene sus tiempos. Y eso en principio se quedará aquí y luego subo por allí. Y yo creo que ya. Y eso, cualquier duda, sugerencia, propuesta. Si queréis mandarnos chicles de meta, pues podéis hacerlo vía formato JPG a nuestras redes. Estaremos encantados de recibirlos. Sí. Nos dicen por aquí que les ha encantado el rato, que magnífico el rato, que gracias, que ha sido genial, que qué alegría escuchar a una persona tan interesante, que gracias por estas charlas. Amo la hortela. Gracias, chicas, muy a gusto. Que quieren más vídeos como estos. Interesantísima charla. Este momento de estar diciéndome a mí misma los piropos está siendo como espectacular. Pero es que si no, no lo oyes. Así que, sabes que como va para mí y para ti, pues es un poco raro esto, ¿no? Y para los chicles de meta, pregunta por Heisenberg. Vale, me acabo de acordar de los de... Ay, ¿cómo se llaman estos chicos? Breaking Bad. Vale, sería el pink, ¿sabes? Era el rosa, ese era el chicle de fresa, el pink. Ya está. Mira, el metachicle tiene que ser transparente y nos dejamos de lío. Ese chicle estaba bien. Pues aceptamos. Bueno, pues lo dejamos por aquí por hoy. Gracias, ahora te lo digo yo, gracias por este ratito y por enseñarnos tantas cosas tan guays. Y nada, nos vemos pronto en otra por aquí. Vamos hablando tú y yo. Gracias a ti. Out of cámaras para preparar el siguiente. Por supuesto. Gracias a ti por invitarme y dejarme hablar de la lógica, que raro es que se nos deja hablar en algún sitio. Yo encantada. Y también te he dejado que fueras tú la que llevaras la camisa de cuadros. Lo sé. Lo sé. Es que eso se agradece. Eso es un gesto muy bonito. Y más viniendo de una chica. El que te dejen ir de vamos vestidas iguales. Es que nos hemos conectado y no, íbamos vestidas iguales. Y hemos dicho...
Esto es muy creepy, o sea, vamos a solucionarlo. Así que eso. Nos vemos en otra. Chao. Encantada.